Hola, ¿cómo están? Bueno, continuamos. Ahora vamos con el video número 7 de esta serie de videos sobre la nueva escuela mexicana que están ahora con esta idea de las metodologías activas, que es algo que les hace tanto. Bueno, lo de las metodologías sociocríticas, o también la noción de metodologías activas, que no son lo mismo, pero son muy parecidas en su planteamiento, aunque tienen un fundamento distinto, pero también tendríamos que entrarle un poco a la teoría al respecto, pero bueno. Están basadas en esta noción del aprendizaje situado, que lo que nos llevan es a identificar eh, que la metodología activa es un proceso interactivo que está basado fundamentalmente, ya lo habíamos visto en otro video, en esta posibilidad de la dialogicidad, de la comunicación profesor-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante con el material didáctico, estudiante con el medio que lo rodea, que lo que va a hacer es potenciar la implicación responsable del estudiante y que conlleva la satisfacción y enriquecimiento en el aprendizaje tanto de docentes como de estudiantes. Entonces es súper interesante esta idea de las metodologías activas por el rol que desempeñan docentes y estudiantes. Tienen tres ejes fundamentales, son la actividad, la participación y la autodirección. En los tres se articulan en un engranaje para ir logrando la construcción del conocimiento. Actividad, participación y autodirección. Los estudiantes no solo son oyentes o receptores, sino que hacen algo más allá. Descubren, procesan, aplican la información, o sea, se vuelven entes creativos, agentes creativos en el propio proceso de aprendizaje. Participan durante todas las actividades. Entonces, en el diseño didáctico que hacemos se incluyen actividades para hacer que los estudiantes interactúen con sus compañeros, debatan, resuelvan problemas, presenten ante un grupo, trabajen en equipo, generen ideas. Y pues esto también los lleva a la autorregulación o autodirección, que es algo muy importante. Entonces, si nosotros buscamos una definición de aprendizaje situado, podemos decir que es una metodología docente que se basa principalmente en tomar una situación específica y real que busca la resolución de los problemas a través de la aplicación de situaciones cotidianas. Entonces, metodologías activas y aprendizaje situado se combinan y dada la naturaleza del trabajo escolar y las formas de organización, entonces podríamos pensar en que hay dos momentos en ese proceso que vivimos cotidianamente en las escuelas, que son la interactividad y la interacción. La interactividad es de carácter individual, es la relación del sujeto que aprende con el objeto de estudio. Y la segunda es la interacción, que es la relación del sujeto con otro sujeto. Entonces, no solamente es como el sujeto aprehende con H intermedia el objeto a través del razonamiento y los sentidos, sino también en esa posibilidad de dialogicidad, cómo logra el aprendizaje en la interacción con otras y con otros. Les decía que hay diferentes teorías que sustentan estos y entre esas teorías está pues también la teoría de Vygotsky, ¿no? Que nos habla de la parte, en la parte sociológica, de la importancia del... Entonces, bueno, ¿qué suponen estas metodologías activas y el aprendizaje situado? Bueno, primero es la base de un modelo centrado en el aprendizaje y no en la enseñanza, porque el protagonista del aula es el estudiante y no el docente. El docente adquiere un rol de orientador o guía del proceso, es el que formula los retos a los estudiantes, no deja de tener esa gran importancia como guía del proceso de aprendizaje y de trabajar en grupos cooperativos. Bueno, buenos días. Y no deja de tener esa importancia el docente en la formulación de aquellas situaciones y los retos de los estudiantes, que además ellos van a trabajar de preferencia en grupos cooperativos, también con momentos individuales, pero
en momentos de cooperación también. Desde el principio debe haber criterios de evaluación claros para todos, pero no solamente en cuestión de entregas como tradicionalmente hacemos de los alumnos que entregaron a tiempo el cuaderno, entregaron a tiempo la investigación o la maqueta. Tiene que ser una evaluación formativa, como también, bueno, ya se ha platicado durante las sesiones de consejo técnico. El aprendizaje se centra en el desarrollo de competencias, sobre todo en esta noción de aprender a aprender, para que no necesiten al maestro que les diga busca aquí, sino que ellos aprendan poco a poco a buscar la información, a discriminarla, a identificar las fuentes confiables. Entonces es pasar de un modelo centrado en el enfoque transmisivo hacia un modelo centrado en las interacciones, en donde el proceso de enseñanza gira en torno al estudiante y el docente actúa como mediador. Esta noción también la han recuperado en la mercadotecnia, con esta idea del prosumidor como consumidor activo en la era digital. Ustedes han visto que cuando se genera un producto nuevo, sale a la venta, empieza a ver, ahora con estas plataformas de compra, por ejemplo, Mercado Libre y Amazon y todas esas que hay, Shane, por ejemplo, te aparece el producto y luego la gente que empieza a comentar cómo le fue el producto que recibió, si le gustó o no le gustó, porque además de ser consumidor, también es productor de esta información y eso lo convierte en prosumidor. Hay un video muy sencillito que nos habla de esto, de lo que es el prosumidor, se los voy a poner ahora. Cuando creas un blog, opinas en un foro o comentas en Facebook, te conviertes en un prosumidor. ¿Sabes qué es? Es la combinación de las palabras consumidor y productor, síntesis creada en 1980 por Alvin Toffler en su libro The Third Wave. Este término va más allá de la creación de contenidos. También implica una capacidad de elección, como en Twitter, cuando eliges a quién seguir y a quién quieres que te siga. Una de las características de los prosumidores es que su opinión cuenta, pues al ser proactivos expresan lo que piensan con el objetivo de ayudar a los demás. Siempre buscan contrastar opiniones y conocer un tema desde distintos puntos de vista. Si no lo comprueban, no lo creen. Así producen y comparten su opinión. Un prosumidor entiende la importancia de compartir para influir, pues sabe que a través de sus publicaciones puede llegar a muchos de sus seguidores generando conocimiento y aprendizaje. En Internet encontramos un canal de YouTube que ofrece consejos de belleza usando productos que han sido recomendados y probados por los usuarios. Este es un claro ejemplo de un prosumidor. ¿Qué esperas para ser uno? Pero interesante el concepto, ¿no? La idea de lo que es el prosumidor. Bueno, pues eso es lo que necesitamos trabajar un poco. Bueno, es una analogía, ¿no? En la escuela, los niños no solamente van a consumir la información que el docente le presenta, a aprender que así se suma y que así se resta y que este pasa sumando, que este pasa restando. No solamente aprender y memorizar fechas, conceptos, o sea, la memorización cobra un papel importante en determinados procesos de aprendizaje, pero no es la esencia de las situaciones de aprendizaje. Entonces, necesitamos introducir metodologías activas que los conviertan en productores de sus propios procesos de aprendizaje y que vayan logrando desarrollar esas habilidades de aprender a aprender. Que el aprendizaje es un proceso activo por naturaleza. Si ustedes recuerdan algo que aprendieron bien y que no se les olvidó, o sea, traten ahorita de recordar algo que aprendieron bien durante su vida. Se van a dar cuenta como ese aprendizaje tiene algunos ingredientes. Por ejemplo, cuando aprendieron a andar en bicicleta, necesitaron a alguien que les ayudara a irlos guiando. Necesitaron también la bicicleta y el deseo de aprender, el deseo de que le quitaran las llantitas a la bici y entonces para lograr ese aprendizaje, el guía te va diciendo, pon la vista arriba, no voltees a ver los pedales, acuérdate del freno y poco a poco hasta ir soltando y logrando que tú desarrolles ese proceso de aprendizaje. Si es algo que lograste bien, no se te va a olvidar nunca. Sin embargo, los aprendizajes superficiales que a veces se logran en la escuela, pues se olvidan. Si yo ahorita les digo que vamos a resolver una ecuación de segundo grado con la fórmula general que ustedes aprendieron en tercero de secundaria,
pues si nunca han vuelto a resolver ecuaciones de segundo grado, pues seguramente ya se les olvidó hasta la fórmula, ¿no? Entonces, no es así, el aprendizaje no puede ser así, tiene que ser igual a la experiencia. La actividad es fundamental para que la escuela entonces pueda influir en la vida de los estudiantes, en sus reflexiones, en sus maneras de actuar, en, incluso en esa forma de sentir y pensar que nos hablaba Orlando Falsborda, es importante, ¿no? Hay que irlo revisando y que entonces se logra el aprendizaje, un aprendizaje que realmente tiene sentido y significado para el estudiante. Esta premisa la tomó John Dewey desde principios del siglo XX, aprender haciendo. Él es el primer creador de esta idea de el pensamiento reflexivo y de aprender haciendo. Él decía que el currículo y la enseñanza deben centrarse en las necesidades, intereses y experiencias de los alumnos. Incluso este texto, que se llama Experiencia y Educación, él lo escribió en 1938. Entonces, recuperando la perspectiva de John Dewey, aunque bueno, todo en su momento y acorde a los tiempos, es importante reconocer que todos los estudiantes aprenden de manera diferente. Por lo tanto, tenemos que buscar estrategias y técnicas que provoquen su interés por aprender. No va a surgir espontáneamente. Muchos maestros se quejan y dicen, es que los niños ya no quieren aprender. O sea, no quieren aprender eso que tú les estás presentando así como se los estás presentando. Por eso es que tenemos que introducir metodologías de este tipo, porque el aprendizaje activo en el aula ayuda a que el alumno desarrolle habilidades y adquiera conocimientos que le van a ser útiles más allá del aula, le van a servir para la vida, porque va a ir desarrollando habilidades comunicativas, habilidades para el trabajo en equipo, para comprender lo importante que es compartir metas, para autorregularse, para ir generando autonomía en sus propios procesos. Lo que se esperaría es que todas estas estrategias y técnicas que seleccionemos nosotros para poder trabajar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje señalados en los programas sintéticos y que nosotros coloquemos en nuestro programa analítico, pues propicien que los estudiantes se vayan haciendo responsables de su propio aprendizaje, que cada vez sean más autónomos y desarrollen estas habilidades que les mencionaba. También que asuman un papel participativo y colaborativo en el proceso de aprendizaje, donde puedan exponer e intercambiar ideas, opiniones, experiencias con sus pares para enriquecer el aprendizaje de todos. Que tomen contacto cotidiano con su entorno para intervenir de manera social, solucionando situaciones problemáticas, y cuando ya son profesionales, pues también de manera profesional. En las universidades esto se está retomando mucho, por ejemplo, en el TEC de Monterrey, en donde se está buscando, a partir del trabajo que se hace con la empresa privada, el formar los ingenieros, los administradores, los sociólogos, de acuerdo a las necesidades que se van teniendo en ese nivel universitario y en la sociedad, ¿no? También se busca que desarrollen procesos metacognitivos a través de los cuales ellos analicen críticamente lo que hacen, que piensen y reflexionen cómo lo hacen, qué resultados logran, para así proponer acciones concretas para mejorar. Se trata también de que desarrollen actitudes colaborativas, pensamiento crítico, todo eso a través de las propuestas de aprendizaje que realicen sus maestros. También debemos saber que no hay una sola metodología activa, hay muchas y tenemos que conocerlas e irlas escogiendo. Estas metodologías lo que hacen es abrir puertas para explorar y probar nuevas ideas, y nosotros como docentes seríamos quienes tenemos que seleccionar y las estrategias necesarias para este trabajo, las estrategias y las técnicas que mejor se adapten al grupo y tomar en cuenta los recursos de los que disponemos. Conocer las diferencias y fundamentos de las principales estrategias antes de decidir cuál aplicarlas, porque a veces tomamos, como ahorita que nos propone la SEP, las 4 metodologías, decimos, bueno, si nos propone para saberes y pensamiento científico, aprendizaje basado en proyectos con esta metodología STEAM, y ya no queremos salir de ahí, y no.
El STEAM también se puede aplicar en de lo humano y lo comunitario o en lenguajes o otras metodologías, incluso no tienen por qué seguirse los pasos que se están poniendo. Si yo me apropio de la propuesta metodológica, puedo ir decidiendo qué estrategias y qué tipo de metodologías voy aplicando. También no debemos perder nunca de vista el propósito, porque a veces hacemos por hacer. Entonces, parecería que el propósito del proyecto es que hagan tal producto y que lo entreguen, ¿no? El propósito del proyecto es todo el proceso que se vive en el proyecto, porque se van desarrollando los procesos de desarrollo de aprendizaje, la colaboración, las habilidades que van logrando. Y bueno, algo importantísimo es que no podemos hacerlo solos, tenemos que trabajar con nuestros compañeros, trabajando con otros docentes, siempre vamos a obtener mejores resultados. Entonces, en el caso de la nueva escuela mexicana, el campo formativo lo que nos propone es una estructuración y articulación que reconoce esa diversidad de saberes para poder promover cambios en los parámetros desde donde construimos la relación con el conocimiento. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es plantear puntos de encuentro entre contenidos de los distintos campos para poder elegir, organizar y desarrollar esos proyectos académicos que pueden vincularse desde esa perspectiva que es integral con la realidad escolar o comunitaria que se decida abordar. Es muy importante reconocer la esencia. Por eso trabajamos en el Consejo Técnico un mes con el campo de lenguajes, al siguiente mes con saberes y pensamiento, y así con cada uno, y trabajamos los ejes articuladores. Entonces, hay que regresar a esas revisiones que hicimos en su momento para poder definir cómo vamos a hacer este ejercicio del trabajo por proyectos. El trabajo, además debe de ser integrador e interdisciplinario, como lo propone la misma SEP, y en el ejemplo que nos pone en el plan de estudios, con, por ejemplo, el abordaje del tema de la pandemia, desde biología, desde historia, desde geografía, desde matemáticas. En el consejo técnico lo que tenemos que hacer es dialogar sobre cómo podemos trabajar con nuestras niñas y niñas partiendo de situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, niños pequeñitos de primer grado o de preescolar en el jardín, vemos que en el jardín hay muchos gusanos y vemos que esos gusanos están en el pasto, en las jardineras. Bueno, pues a partir de la curiosidad de los niños por estos gusanitos, vamos a buscar construir situaciones de aprendizaje, detonando preguntas como de dónde salen los gusanos, si los han visto en otro lado, si en su escuela, en su casa, en las macetas de su casa o en el jardín de su casa los han observado. Y entonces a partir de eso los niños van a empezar a explorar y se puede hacer un proyecto muy interesante sobre las partes del gusano, sobre los cambios al crecer, sobre la mariposa que primero era un gusano y formó su capullo, sobre esta parte del conteo con el gusanito, en la cuestión del desarrollo corporal, con arrastrarnos como gusanito y hacernos conscientes de las partes de nuestro cuerpo. Y así es como podemos empezar a pensar a partir de una situación cualquiera que está en la vida cotidiana y que nos puede llevar a situaciones diversas en donde los alumnos, como que van a iluminar el gusanito, el caminito, o este cuento infantil sobre los cambios al crecer, que es el gusano encarcelado, ¿no? Bueno, pues de eso se trata y tendríamos entonces que privilegiar el aprendizaje situado, la interdisciplinaridad, la autonomía y la autorregulación, buscando la manera de aprender con ellos, aprender mejor, obviamente a través de la actividad, a través de la gamificación, de la cooperación, de la investigación, del uso de estos métodos activos, ¿no? Para poder vincular pues todos esos planteamientos que nos hace el plan de estudio y los programas, y no olvidar nunca que lo que nos ocupa y está en el centro es el proceso de desarrollo de aprendizaje, que debe entenderse como el proceso durante el cual el estudiante aprende, resignifica, rearticula y expresa los saberes del periodo o fase en cuestión. Ese es el trabajo de integración curricular que nos toca hacer en los proyectos y que pues resulta súper interesante trabajarlo de esta manera. Gracias por la escucha y continuamos.
trabajando.